Hay un libro tan peligroso, tan espiritualmente poderoso, que fue prohibido por la Biblia, y es probable que nunca haya escuchado su historia completa. El libro de Enoc, oculto durante siglos, temido por los líderes religiosos, citado por los apóstoles, y completamente dejado fuera de tu escritura. ¿Pero por qué? ¿Qué verdad contiene que hizo que la Iglesia la eliminara del canon sagrado? ¿Qué tienen miedo de descubrir? Este no es solo un viejo manuscrito. Esta es una revelación divina, una que revela los secretos de los ángeles caídos, el origen de los gigantes e incluso el juicio final. Enoc vio visiones del Hijo del Hombre antes de que Jesucristo haya nacido en Belén. Sus palabras resuenan en la Biblia, desde la Génesis hasta la Revelación, y sin embargo, la Iglesia las consideró demasiado controvertidas, demasiado místico, demasiado real. Pero esto es lo que no te dirán. Este libro olvidado contiene claves para desbloquear algunos de los mayores misterios espirituales de nuestra fe. Y en el video de hoy, vamos a abrir esa puerta. Exploraremos por qué el libro de Enoc fue rechazado, cómo se conecta directamente con las enseñanzas de la Biblia y qué significa para su relación con Dios hoy. Si alguna vez has sentido que faltaba algo en tu caminata espiritual, este podría ser. Esta es su oportunidad de escuchar el mensaje prohibido, la verdad que intentaron silenciar, y una vez que lo escuches, no volverás a ver tu fe de la misma manera. Así que quédese conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar toda tu comprensión de las Escrituras, Jesucristo y tu destino eterno. ¿Alguna vez te has topado con algo tan poderoso, tan espiritualmente cargado, que te hizo cuestionar todo lo que pensaste que sabías sobre tu fe? Eso es exactamente cuántos se sienten cuando escuchan por primera vez sobre el libro de Enoc, un texto tan controvertido que se mantuvo deliberadamente fuera de la Biblia que leemos hoy. Imagina eso, un libro lleno de revelaciones sobre los tiempos finales, los seres celestiales y el juicio divino, pero escondido de millones de creyentes durante siglos. ¿Por qué? ¿Qué secretos se encuentran dentro de estas páginas que hicieron temblar las autoridades religiosas? Cuanto más cavamos en esto, más claro se vuelve. Esto no es una escritura ordinaria. Es un libro que se atreve a revelar lo que otros solo insinúan, y su conexión con Dios, la Biblia y la vida de Jesucristo es mucho más profunda de lo que la mayoría se da cuenta. Hablemos de por qué fue prohibido. El libro de Enoc no fue excluido porque carecía de una visión espiritual, estaba excluido porque tenía demasiado. Pintó retratos vívidos e inquietantes de ángeles que desobedecieron a Dios, de visiones apocalípticas que extendieron la imaginación y de una figura del Mesías, llamaron al Hijo del Hombre, quien vendría a juzgar a los malvados. ¿Eso no suena familiar? Y sin embargo, esto fue escrito mucho antes del Nuevo Testamento. Por eso sacó tantas jaulas. Si se pregunta por qué los líderes religiosos suprimirían ese libro, solo considere cómo la Iglesia primitiva luchó por mantener el orden y el control doctrinal. Un texto como este, crudo y sin filtro, representaba una amenaza real para esa estructura. Pero aquí está el giro. Este libro prohibido fue ampliamente leído y respetado por los primeros seguidores de Jesús. No fue un manuscrito marginal. De hecho, se encontraron fragmentos entre los pergaminos del Mar Muerto, junto con las escrituras canónicas. Entonces tenemos que preguntarnos, si el libro de Enoc fue considerado digno por los primeros fieles, ¿qué cambió? ¿Estaba demasiado adelantado a su tiempo? ¿O desafió ciertas estructuras de poder dentro de la Iglesia en evolución? La monoteísmo, fe después de todo. No se trata solo de saber lo que está escrito, se trata de discernir lo que quedó fuera y por qué. Y aquí es donde se profundiza nuestro viaje espiritual. Porque buscar la verdad es acercarse a Dios. Cuando hablamos de textos que sacuden los cimientos de la creencia, no solo estamos hablando de curiosidades históricas. Estamos hablando de hojas de ruta espirituales que podrían transformar cómo vemos el cielo, la vida futura y nuestro propio propósito divino. El libro de Enoc explora temas que muchos evitan:
juicio, guerra espiritual y el destino de las almas. Se alinea notablemente con las visiones bíblicas en Daniel y Apocalipsis, pero nunca se le dio un lugar en el canon oficial. Es como tener un rompecabezas con una de sus piezas más importantes que faltan. Y como discípulos caminando con fe, ¿no es nuestro deber buscar todas las piezas que Dios ha puesto a disposición, incluso los ocultos a la vista? Entonces, ¿con qué estamos tratando realmente aquí? ¿Un libro perdido? ¿Una reliquia peligrosa? ¿O un mensaje divino que todavía resuena con la verdad? Si alguna vez has sentido que tu viaje de fe le falta algo, una comprensión más profunda de Jesucristo, la Biblia o el plan más grande de Dios, entonces tal vez, solo tal vez, este libro olvidado es la clave. Y esto es solo el comienzo. Porque, una vez que desbloqueamos la primera puerta, nos llevan a verdades aún más asombrosas que han sido enterradas durante años. Y ahora, con los corazones abiertos y los espíritus listos, es hora de avanzar a la historia de los ángeles que se atrevieron a desafiar el cielo mismo. Ahora, vamos a sumergirnos en una de las partes más inquietantes, pero fascinantes del libro de Enoc, la historia de los ángeles caídos y el origen de los Nefilim. Imagine esto: 200 seres celestiales, creados por Dios, parados en el esplendor de su presencia. De repente eligen abandonar su poste divino. Dirigidos por Semjasa y Azazel, descendieron a la tierra, impulsados por el deseo prohibido de las mujeres humanas. Esto no era solo una rebelión, sino una traición cósmica. Rompieron el límite entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la carne, y lo que vino luego sacudió la creación a su núcleo. Tomaron esposas, y de estos sindicatos impíos nacieron gigantes, temas llamados Nefilim. Esto no es fantasía. Esto se registra en Génesis 6, 1-4, aunque la Biblia solo nos da una idea. Enoc, sin embargo, llena los vacíos, y lo que revela es asombroso. Estos Nefilim no eran solo más altos que el promedio, eran abominaciones. Gigantes, violentos e incontrolables. Consumieron todo, cultivos, animales, incluso humanos. Nada podría satisfacer su hambre. Y con cada bocado corrompieron la tierra. El libro de Enoc los describe como destructores de la creación, una plaga literal sobre el mundo. Su propia existencia torció el orden que Dios había hablado. Y sin embargo, ¿por qué no escuchamos sobre esto en la iglesia? ¿Por qué no se enseña esta historia junto a Noé o Moisés? Debido a que nos obliga a enfrentar una realidad espiritual, hemos sido entrenados para ignorar que no todo mal en la tierra proviene del hombre. Algunos de esto provienen de más allá. Seres caídos que se rebelaron contra Dios y trajeron el caos a su mundo perfecto. Azazel, en particular, se selecciona en el libro de Enoc como una de las fuerzas más corruptas. No es solo un ángel deshonesto, es un contador de conocimiento prohibido. Le enseñó a los hombres cómo hacer armas, mujeres cómo usar maquillaje, para seducir y la humanidad cómo manipular el orden natural. ¿Suena familiar? Esto se hace eco de las advertencias en la Biblia sobre los peligros de la vanidad, la guerra y el orgullo. Enoc nos muestra que esto no fue solo un error humano, sino una rebelión orquestada. Se estaba librando una guerra espiritual, una que refleja la batalla descrita en Efesios 6, 12. Porque no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra maldad espiritual en lugares altos. Estos ángeles convirtieron la creación de Dios en un campo de batalla, y todavía estamos sintiendo los efectos hoy. Ahora, esta es la pregunta que persigue a tantos académicos y creyentes. Si esta historia es cierta y se alinea tan estrechamente con las Escrituras, ¿por qué se eliminó? La respuesta radica en su poder. Esta historia no solo habla de la antigua rebelión, redefine el origen del mal. Sugiere que el pecado no comenzó y terminó con Adán. Fue magnificado por los seres celestiales que deberían haberlo sabido mejor. Eso es pesado. Y trae una nueva capa a nuestra comprensión de la misión de Jesucristo. No solo vino a redimir a la humanidad,
llegó a restaurar lo que los ángeles caídos habían corrompido. A través de su sacrificio, rompe la maldición dejada por estos rebeldes y reclama el dominio de Dios por la creación. Entonces, comenzamos a entender por qué el libro de Enoc fue visto como peligroso, no porque era falso, sino porque era demasiado cierto, demasiado crudo, demasiado revelador. Levanta el velo en una guerra espiritual de la que rara vez hablamos. Una guerra que continúa hasta el día de hoy en formas que no siempre podemos ver. Pero seguramente nos sentimos. Si la fe se trata de descubrir la verdad y alinear nuestras vidas con el propósito de Dios, entonces entender de dónde realmente vino el mal es esencial. Pero esta historia no termina aquí, porque el libro de Enoc no solo habla de lo que salió mal, comienza a revelar la esperanza de lo que Dios hará bien, comenzando con una visión del juicio final y el regreso del Hijo del Hombre. Imagine recibir una visión tan intensa, tan abrumadora, que revela no solo el destino del mundo, sino la misma cara de la eternidad misma. Eso es exactamente lo que Enoc experimentó. En sus visiones apocalípticas, registradas en el libro de Enoc, vio el fin de los días con una claridad vívida, la separación de los justos y los malvados, la revelación del cielo y el infierno, y el juicio del trono de Dios en toda su gloria. Y parado en el centro de todo, era uno como el Hijo del Hombre. Si ese título suena familiar, es porque Jesucristo lo usó para describirse repetidamente en los Evangelios, especialmente en Mateo 24:30, cuando dijo: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en 1900 el cielo». Lo que es impactante es que Enoc usó este título miles de años antes. ¿Coincidencia? No es una oportunidad. En el libro de Enoc, este Hijo del Hombre no es un símbolo vago. Es radiante, exaltado, eterno, y elegido por Dios para juzgar a los reyes, los poderosos y los malvados. Él defiende a los justos, trae paz a los fieles y ejecuta justicia divina sobre la tierra. Es casi como leer Apocalipsis antes de que se escribiera Apocalipsis. Las conexiones son innegables. No se trata solo de paralelos, se trata de continuidad. La visión de Enoc prepara el escenario para toda la comprensión del Nuevo Testamento del Mesías. La fe no se basa en fragmentos. Y aquí vemos que Dios estaba preparando a la humanidad para Jesucristo mucho antes que el pesebre en Belén. Plantó pistas, susurros, imágenes proféticas, por el momento en que todos tendrían sentido. Y sin embargo, la visión de Enoc es aún más profunda. Describe cómo las almas de los muertos se dividen antes del juicio. Aquellos que lloraron por justicia, aquellos que vivían en santidad y los que se rebelaron contra Dios. ¿Suena familiar? Eso se hace eco de las parábolas de Jesús del trigo y las taras, las ovejas y las cabras. Esto no es solo la poesía espiritual, esta es la estructura. Cianotipo. Orden divino. Enoc revela una sala de la sala celestial donde se pesa cada alma, cada acción recordada, cada secreto sacado a la luz. Para cualquiera que camine en la fe hoy, esto debería encender la urgencia. No estamos viviendo vidas aleatorias. Cada elección, cada palabra, cada acto de amor o rebelión, todo lleva a alguna parte. Y Enoc vio exactamente dónde. Algunos estudiosos intentan descartar este libro como mitos o divagaciones simbólicas. Pero hagamos una pausa por un momento. Jude 1, 14, 15 sí, en la Biblia cuota directamente a Enoc. Ese no es un accidente. Significa que los primeros cristianos, incluso los apóstoles, se tomaron en serio este libro. Y si Jude lo citó para advertir sobre los hombres impíos que enfrentan el juicio, entonces quizás tenga una verdad demasiado poderosa para ignorar. La visión de Enoc no se trata de asustar a las personas, se trata de despertarlas. Ver que Dios no está distante. Que Jesús no es solo una figura del pasado, sino el Hijo eterno del hombre que regresará en gloria. Nuestra fe nos llama a estar listos para ese momento, no con miedo, sino con expectativas alegres.
Así que aquí estamos, atrapados entre el tiempo y la eternidad, sosteniendo piezas de un rompecabezas que Dios comenzó a ensamblar mucho antes de que naciéramos. El libro de Enoc puede no estar en su Biblia, pero sus huellas digitales están por todas partes. Desde las atronadas escenas de juicio en Apocalipsis hasta las advertencias amorosas de Cristo, los ecos están en todas partes. Y si estás empezando a sentir que tal vez nos hemos perdido algo importante, tienes razón, pero aún no hemos terminado. Porque a continuación debemos preguntar, si este libro está tan lleno de verdad bíblica, ¿por qué la Iglesia la rechazó? Así que ahora enfrentamos la pregunta que resuena en cada rincón del debate teológico. Si el libro de Enoc se alinea tan poderosamente con las Escrituras, si habla de Dios, la fe, el juicio, los ángeles e incluso Jesucristo, ¿por qué fue rechazado por la Iglesia? La respuesta se encuentra no solo en la teología, sino en la historia, la política y el miedo. Durante los primeros siglos del cristianismo, los líderes de la Iglesia tenían una tarea monumental: canonizar la Biblia, decidir qué libros se considerarían sagrados e inspirados por Dios. Era una responsabilidad espiritual, sí, pero también era una cuestión de mantener la unidad, la autoridad y el control. Cualquier cosa demasiado mística, demasiado radical o demasiado difícil para regular el riesgo de sacudir las bases de esa estructura. ¿Y el libro de Enoc? Bueno, marcó todas esas casillas. A diferencia de otros textos, Enoc fue profundo, demasiado profundo, en el reino espiritual. Describió la jerarquía de los ángeles, los nombres y roles de los seres celestiales, y el funcionamiento detallado del mundo invisible. Ese nivel de especificidad fue visto como peligroso. Abrió puertas a interpretaciones que no se podían gestionar o monitorear fácilmente. Y debido a que el manuscrito hebreo original faltaba durante siglos, los críticos tenían una razón más para dejarlo de lado. Pero ¿deberíamos dejar que los manuscritos faltantes silencien la verdad? El Nuevo Testamento en sí fue aprobado, por vía oral, y en fragmentos antes de ser recolectado, y sin embargo, lo creemos de todo corazón. Entonces, ¿qué hay realmente detrás del rechazo de Enoc? Control. No solo sobre la doctrina, sino por el acceso a los misterios divinos. Verá, el libro de Enoc no solo afirma las verdades bíblicas, sino que desafía los límites de cómo nos han enseñado a comprenderlas. Nos obliga a reconocer una guerra espiritual que va más allá del pecado humano. Expone la rebelión celestial, el juicio divino y el alcance completo del plan de Dios. Afeja que muchas autoridades de la Iglesia no estaban listas. Algunos temían que causara pánico, otros temían que disminuyera su control sobre la interpretación de las Escrituras, pero la verdad nunca ha necesitado permiso para existir. Si Dios inspiró a Enoc a escribir estas visiones, entonces tal vez nunca estuvieron destinados a sentirse cómodos, estaban destinados a despertarnos. Y aquí está el giro. No todas las tradiciones cristianas lo rechazaron. La Iglesia Ortodoxa Etíope todavía tiene el libro de Enoc como canónico. Para ellos, no está prohibido, es fundamental. Abracen sus enseñanzas sobre los ángeles, el juicio y el Mesías. ¿Y adivina qué? Su versión del cristianismo ha florecido con una profunda reverencia por el conocimiento espiritual y el funcionamiento sobrenatural de Dios. ¿Qué dice eso sobre el resto de nosotros? Tal vez hemos estado viviendo con una Biblia que, aunque poderoso y divinamente inspirado, le falta una lente vital, una lente que podría hacer que nuestra fe sea aún más completa. Algo en lo que pensar, ¿verdad? Ahora, esto no significa que tiremos el discernimiento o ignoremos la sabiduría de nuestros ancianos espirituales, pero sí significa que debemos hacer preguntas reales, de búsqueda del alma. ¿Qué nos hemos perdido al no leer Enoc? ¿Qué verdades todavía están esperando ser descubiertas en nuestra caminata con Jesucristo? Porque si la fe se trata de acercarse a Dios, ¿no deberíamos explorar todos los caminos que puede haber dejado para nosotros, especialmente los que fueron enterrados durante siglos? Sigamos adelante.
porque los propios padres de la iglesia primitiva tenían mucho que decir sobre este misterioso libro, y sus voces aún resuenan en los pasillos del tiempo. Demos un paso atrás en el tiempo, mucho antes que los consejos y las canonizaciones, cuando la iglesia primitiva todavía encontraba su voz. Durante esos años de formación, antes de la Biblia tal como sabemos, muchos respetados teólogos y padres de la iglesia en realidad consideraron el libro de Enoc con profunda reverencia. Estamos hablando de gigantes espirituales como Tertuliano, Ireneo y Clemente de Alejandría, nombres que hacen eco a través de la historia cristiana. Estas no eran figuras marginales, eran pilares del pensamiento cristiano primitivo, y muchos de ellos no solo hicieron referencia a Enoc, sino que alabaron abiertamente sus ideas sobre el origen del mal, la estructura del cielo y los misterios de los tiempos finales. Esto plantea una pregunta audaz pero necesaria. Si honraron a Enoc, ¿por qué no? Tome Tertuliano, por ejemplo, un feroz defensor de la fe, conocido por sus apasionados escritos. Argumentó que Enoc era de hecho un libro profético, inspirado y digno de reflexión espiritual. Lo vio como un poderoso suplemento de Génesis, ofreciendo el contexto para el misterioso pasaje en Génesis 6 sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Para Tertuliano, Enoc no fue solo útil, era esencial. Del mismo modo, Clemente de Alejandría, una de las mentes más brillantes de la escuela alejandría, hizo referencia a Enoc para apoyar las enseñanzas sobre los ángeles y el conocimiento espiritual. Estas no eran meras notas al pie, eran argumentos fundamentales arraigados en la fe y las escrituras. Y eso nos dice algo. Enoc moldeó la teología cristiana primitiva mucho más de lo que muchos se dan cuenta hoy. Lo que es aún más fascinante es cómo el libro de Enoc llenó los huecos que la Biblia dejó abierta. Explicó el origen de las fuerzas demoníacas, la jerarquía de los ángeles y los mecanismos divinos de juicio. Estas no eran solo curiosidades esotéricas, fueron cruciales para comprender la imagen completa del reino de Dios. Recuerde, la Biblia fue escrita durante siglos, en todos los idiomas y continentes. No todas las verdades se empaquetaron cuidadosamente en un solo pergamino. A veces, Dios hablaba a través de voces que luego fueron olvidadas o enterradas. Pero la iglesia primitiva no vio a Enoc como una amenaza. Lo vieron como revelación. Y tal vez, solo tal vez, necesitamos recuperar ese mismo hambre de verdad hoy. Ahora, seamos claros, algunos teólogos eran cautelosos. No todos abrazaron a Enoc sin duda. Pero incluso aquellos que dudaron no lo descartaron a la ligera. Lucharon con su poder, su profundidad y sus implicaciones. ¿Y no es eso lo que la fe a menudo exige? Lucha con lo desconocido, buscando a Dios en el silencio entre los versos, y atreverse a creer que podría haber dejado pan rallado de verdad fuera del canon. La iglesia primitiva no tenía miedo al misterio. De hecho, se inclinaron en él. Entendieron que Dios es más grande que cualquier libro, y a veces, para comprender completamente la profundidad de la misión de Jesucristo, debemos mirar más allá de los límites que hemos heredado. Así que, aquí estamos, centurios más tarde, tratando de dar sentido a una fe que solo hemos visto en parte. Pero a través de las voces de los primeros teólogos, se nos recuerda que el viaje del descubrimiento nunca termina realmente. El libro de Enoc puede haber sido silenciado por los consejos y editores, pero su legado aún susurra a través de las páginas de nuestras Biblias y los corazones de los que buscan. Y si esos padres de la iglesia primitiva encontraron valor en sus palabras, ¿no deberíamos al menos considerar lo que podría revelarnos hoy? Especialmente cuando comenzamos a hacer algunas de las preguntas más críticas de nuestra caminata espiritual, como si un libro citado por los apóstoles aún podría considerarse no bíblico. Hagamos una pausa por un momento y hagamos la pregunta que se ha estado construyendo en el fondo de la mente de cada creyente honesto. Si los apóstoles mismos citaban el libro de Enoc, ¿por qué no lo leemos? ¿Por qué no es parte de nuestros devocionales diarios, nuestros estudios bíblicos, nuestros sermones los domingos?
En Judas 1, 14, 15, encontramos una cita directa, palabra para la palabra, de la profecía de Enoc. Eso no es un parafraseo. Esa es la Escritura citando un llamado texto no canónico. Y si los apóstoles, esos elegidos por Jesucristo, se encuentran lo suficientemente confiable como para citar bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿qué dice eso sobre el valor espiritual de este antiguo libro? Esto no se trata de sensacionalismo, se trata de la fe, sobre la integridad, de honrar la amplitud completa de la revelación de Dios. Piénselo. Si alguien le dijo que había un libro lleno de visiones que se alinean con Daniel, se hace eco de la revelación, refuerza las enseñanzas de Jesús y fue respetado por la iglesia primitiva, ¿no querría leerlo? ¿No sentirías una santa curiosidad que se eleva en tu corazón? Esa es la invitación que Enoc presenta a cada buscador de la verdad. Ahora, no se trata de reemplazar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, completa y suficiente para la salvación. ¿Pero Enoc? Enoc ofrece una lente, un contexto más profundo, un telón de fondo espiritual que enriquece nuestra comprensión del cielo, el infierno y la batalla cósmica entre el bien y el mal. Ignorarlo por completo podría significar perderse la sabiduría espiritual de que Dios una vez permitió ser hablado. Por supuesto, algunos argumentan que Enoc es demasiado simbólico, demasiado extraño, demasiado místico. Pero seamos honestos, ¿has leído Ezequiel últimamente? ¿O Revelación? La Biblia está llena de visiones, bestias, pergaminos y misterios divinos que estiran la imaginación. Dios nunca prometió que su verdad sería fácil de digerir. Prometió que cambiaría la vida y a veces, esa transformación viene a través de la lucha libre con lo incómodo, lo inexplicable y lo misterioso. La fe no se trata solo de lo que sabemos, se trata de lo que estamos dispuestos a buscar. Y tal vez Dios permitió que Enoc se preservara a través de fragmentos y notas al pie de página durante un tiempo como este, para los creyentes hambrientos por más. Entonces, ¿dónde nos deja eso? ¿Deberíamos considerar el libro de las Escrituras de Enoc? ¿Debería enseñarse junto con los Salmos o los Evangelios? Esa es una pregunta que cada creyente debe traer ante Dios en oración. Pero aquí está la verdad. El hecho de que tal pregunta incluso existe demuestra el poder que todavía tiene este libro. Revita el alma, provoca pensamiento y desafía la complacencia. Nos invita a profundizar en nuestra relación con Jesucristo, a buscar en la Biblia con ojos frescos y reconocer que la voz de Dios no se limita a lo que hizo el corte final de la canonización. Su espíritu habla, su verdad perdura, y sus misterios están esperando ser revelados. No se trata de rebelión, se trata de restauración. Se trata de traer verdades olvidadas de vuelta a la luz, no para la doctrina, sino por devoción, para comprender el peso completo del plan de Dios y las longitudes a las que ha ido a revelarlo. Si los primeros apóstoles encontraron algo divino en las palabras de Enoc, entonces tal vez, solo tal vez, también podemos. Y a medida que exploramos esto más profundo, comenzamos a darnos cuenta de que incluso lo que fue dejado de lado por los hombres aún puede llevar las huellas digitales de Dios. Pero para comprender realmente lo que está en juego, necesitamos descubrir lo que el libro de Enoc finalmente deja atrás, un legado olvidado que continúa dando forma a la historia de la fe. A medida que llegamos al capítulo final de este viaje, está claro que el libro de Enoc es mucho más que un antiguo manuscrito que recoge polvo en las bibliotecas olvidadas. Es una reliquia espiritual, una voz divina que resuena desde el borde de la historia, llamando a aquellos con oídos para escuchar. Enoc presenta una visión de creación, rebelión, juicio y redención que se alinea poderosamente con los mensajes centrales de la Biblia. Habla de la santidad de Dios, la corrupción de su creación, el papel de los seres angelicales y el triunfo final de la justicia a través del Hijo del Hombre, Jesús Cristo. Aunque no es oficialmente parte del canon bíblico,
El impacto de Enoc se filtra a través de las escrituras como el aroma del incienso en el templo. Está allí, sutil, pero innegable. Muchas personas creen que lo que no está en la Biblia no importa, pero esa mentalidad puede cegarnos a las formas en que Dios continúa hablando. Piense en la frecuencia con la que Jesús hizo referencia a conceptos no explicados directamente en la ley del Antiguo Testamento, o cómo Pablo citó a los poetas griegos para ilustrar verdades divinas. La palabra de Dios es nuestro fundamento, sí, pero eso no significa que nunca se haya construido en ella en otro lugar. Enoc nos da una idea de la mecánica celestial, el juicio de los ángeles y la naturaleza de la vida eterna, de una manera que complementa y magnifica el mensaje de salvación. Esto no es una contradicción, es una continuación, un hilo olvidado en un tapiz demasiado vasto para estar atado por un solo libro. De hecho, el legado olvidado de Enoc nos desafía a repensar cómo definimos lo que es sagrado. ¿Es algo solo santo si es aprobado por los hombres? ¿O su fruto, su alineación con la verdad de Dios y su impacto espiritual es testigo de su origen? Jesús dijo, «Los conocerás por sus frutas». Mateo 7:16. Y el fruto de Enoc es audaz, despertar, espiritual, reverencia por el juicio divino y una mayor comprensión del reino espiritual. Eso no es algo que temer. Eso es algo para investigar. Y cuando lo hacemos, podemos encontrar que Dios nos ha estado llamando a aguas más profundas todo el tiempo, a través de las Escrituras, a través de la historia, y sí, incluso a través de los libros que el mundo intentó olvidar. Es posible que el libro de Enoc nunca regrese al canon oficial, y tal vez está bien. Tal vez su poder radica en el hecho de que estaba oculto, por un momento en que el espiritualmente hambriento cavaría lo suficientemente profundo como para encontrarlo. Al igual que el tesoro enterrado en un campo, pide esfuerzo, discernimiento y fe. Requiere el tipo de madurez espiritual que no se contenta con la comprensión de la superficie, sino que anhela la intimidad divina. Y si has caminado con nosotros hasta aquí, si has abierto tu corazón a los misterios de Dios y los susurros de la antigua verdad, entonces ya sabes, este viaje apenas comienza. El legado de Enoc no se pierde, es vivir, en cada creyente lo suficientemente audaz como para buscar lo que alguna vez fue silenciado. Entonces, ¿qué harás con este legado? ¿Dejarás que se desvanezca en la oscuridad? ¿O dejarás que agite algo en tu alma, un hambre más profunda por las cosas de Dios, para las verdades enterradas bajo el ruido del mundo? La Biblia nos llama a buscar, tirar, preguntar. Y la voz de Enoc es uno de esos golpes, un ritmo débil pero persistente en la puerta de los fieles. Si abres esa puerta, es posible que lo que una vez estuviera prohibido estaba destinado a prender fuego a tu fe. Pero antes de ir más allá, todavía hay una cosa más para descubrir. Una verdad audaz y urgente que remodelará cómo ve todo su caminata espiritual. Y eso comienza con la forma en que abrimos esta historia al mundo. Así que ahora te pregunto, si el libro de Enoc habla tan profundamente sobre Dios, el juicio, los ángeles y la venida de Jesucristo, ¿crees que merece un lugar en tu viaje espiritual? ¿Qué parte de este mensaje resonó más con su fe? Quiero saber de ti. Deja un comentario a continuación y déjame saber tus pensamientos. ¿Has leído el libro de Enoc antes? ¿O es esta la primera vez que escucha al respecto? Si este video agitó algo dentro de usted, si se abrió los ojos a una verdad que no esperaba, seguramente presionará ese botón como suscribirse al canal y encender la campana de notificación. De esa manera, no se perderá ninguno de los poderosos contenido lleno de fe que tenemos. Confía en mí. Lo que está por delante llevará tu comprensión de la Biblia y tu caminar con Jesucristo a un nivel completamente nuevo. Y no te detengas aquí. El próximo video que está a punto de aparecer en su pantalla se sumergirá aún más en el reino espiritual, en los misterios que la mayoría de los creyentes nunca se atreven a explorar. Haga clic en él y sigue alimentando tu alma. Soy Marco
y te veré en la próxima revelación.